¿Qué tal, chicos? Estamos aquí los soldadores de la clase de Gerardo y pues vamos a explicar un poquito cuál es el mecanismo de todo lo que utilizamos para soldar. Vamos a empezar por el EPI. De primero tenemos la máscara. La máscara, obviamente, pues para que cuando estemos soldando, pues las chispas y para no que las chispas que salten y de todo nos protegen la cara, y aparte lo más importante de todo es para la visión, para no quemarnos los ojos mirando el fuego de la chispa que suelta el electrodo. Entonces, esta máscara lo que tiene muy bueno es que no hay que cargarla eléctricamente ni nada, se carga sola al sol, o directamente también la puedes cargar metiéndole la soldadura con la luz, con la chispa del electrodo se puede cargar también. Aquí tenemos para ajustar la visión, para ojos más claros, para menos claros, si los tenemos más oscuros, eso ya depende también de cada uno. Y esto pues para ajustar a la cabeza, para ajustar la forma de la cabeza. Y os dejo con mi compañero. La siguiente parte del EPI, pues bueno, serían estos guantes térmicos. No hay mucho que explicar, simplemente pues para poder apoyar la mano en sitios que te puedas quemar, por si te pasas, pues para que no te quemes, vamos, te protegen de las quemaduras. Y luego tenemos pues esta bata térmica también, pues por si te salta la escoria de cuando pasas la radial o algo de cuando sueldas, pues para que no se te queme la ropa y pues para que no te pueda hacer daño, simplemente pues más protección. También lo suyo sería llevar una zapatilla de estas de protección y ya estaríamos listos para soldar. 3. Bueno, pasamos a uno de los materiales que utilizamos en soldadura, que es la radial, que pues, o bien nos puede servir, hay dos tipos de discos que tenemos en la radial, que es de desbaste o de corte. De desbaste, como vemos, es para lijar toda la escoria esta que vemos así, para que se quede planita la pieza. Y tenemos el de corte, que es para introducirla en la pieza de metal y cortarla si queremos. Bueno, vamos a ver cómo sacaríamos el disco y cómo los cambiaríamos. Ahí está. Sacaríamos la pieza y esta pieza nos sirve para disco fino, que sería de corte. O sea, se pondría en esa posición para disco fino. Si aquí en vez de ver un disco gordo hubiera un disco fino, pues la pondríamos al revés, así. Se pondría así, se aprieta y ya lo tendríamos. Pero como este disco es grande, lo pondríamos al revés, ¿no? Efectivamente, lo pondríamos así. Ya simplemente sería poner el bloqueo, volver a apretarla y ya tendríamos. Y tendríamos nuestra radial montada y lista para empezar el desgaste. Ahora, chicos, vamos a explicar cómo es el funcionamiento de la radial y cómo vamos a hacer para dejarla, cómo tendríamos que colocarlo para dejar la pieza totalmente lisa, la zona. Muy importante, antes de coger la radial, como veis, estoy con el EPI puesto, mis botas, mis guantes y mi peto antifuego, perdón. Y muy importante la gafa para cuando salten las chispas. Y los auriculares, pues para si no queremos quedarnos sordos, ¿no? Encenderíamos la radial. Dejaríamos la zona lisa, esto es un ejemplillo, pero se quedaría lisa así si lo hacemos por toda la pieza. Ya. Ahora os voy a enseñar a cortar con la radial. Simplemente tendríamos que ponerle un disco adecuado, o sea, un disco de corte, cambiarle lo que hemos enseñado antes y pues es muy fácil. Simplemente coger la radial en ángulo recto y ir firme a cortar. Encenderíamos la radial. Bueno, vamos a explicar cómo funciona y los elementos que podemos encontrar en la máquina de soldar, ¿no? Que es la que vamos a utilizar, que al final es la que más nos importa. Como vemos, aquí tenemos el encendido y apagado, que es lo que hace que funcione o no funcione la máquina, si está apagada o encendida. Aquí tenemos la ruedecita de la potencia que le vamos a dar a la hora de soldar. Aquí la luz de enchufado y la luz que marca la temperatura. Como vemos, aquí tenemos dos cables. Uno conecta la pinza, que es la que va enganchada a la pieza que queremos soldar, y el otro cable es el que marca el portaelectrodo, que es con lo que vamos a soldar.
Ahora mismo las tenemos puestas para hacer un cordón de raíz, porque tenemos la pinza en positivo y tenemos el portaelectrodo en negativo. Si lo alternáramos, pues haríamos un cordón de relleno. Ya. Bueno, yo voy a enseñar a hacer pues, un cordón de raíz. Lo primero, tendríamos que meter el electrodo dentro del portaelectrodo con la parte amarillita tocando esto. Así. Simplemente. Y ya cuando esté la pieza conectada, tengáis el equipo puesto y todo, simplemente lo que ha dicho mi compañero, encender en la maquinaria y a la hora de soldar, muy fácil, simplemente calentar un poquito, primero ponéis el casco para que no quede pegado. Calentáis un poquito el electrodo y ya simplemente apoyando vuestro propio casco. Pues vamos ahora, en este cordón que ha hecho mi compañero de raíz, vamos a hacer un cordón de relleno. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar cables en sentido contrario, el que estaba en positivo a negativo y el que estaba en negativo a positivo, y lo pondremos listo para hacer un cordón de relleno. Como hemos dicho, encenderemos la máquina. Muy importante, como siempre repetimos, le pondremos el EPI. Voy a ajustar un poquito. Y vamos a comenzar con la soldadura. Grabamos 5 segundos así, señalando. Eso sería el cordón de relleno, que es encima, lo hemos hecho encima del de raíz, que como veis se queda un poquito más gordo. Ahora os enseñaría yo a usar, a conectar dos piezas, a unir dos piezas. Muy simple, simplemente como hemos enseñado antes, primero haríamos el cordón de raíz, pero antes tendríamos que sujetar la pieza que queremos unir a la otra pieza y conectarla y ponerla lo más recto posible para darle la forma que queremos. Tendríamos que con esto ir dándole simplemente unos puntillos para que se quede pegada la pieza, para así luego poder soltarla y tener más manejo. Simplemente unos pequeños puntos en puntos estratégicos y luego simplemente aplicar cordones, pues ya sabéis, así, apoyándoos en la mano, dais así la primera vuelta, le dais un par de capas y luego haríamos el cordón de relleno y ya tendríamos las dos piezas unidas. Y ahora os voy a enseñar a tapar agujeros. Puede que la pieza se nos dañe y se creen pequeños agujeros como estos. Simplemente lo único que tendremos que hacer, como hemos enseñado ya a usar la pieza, simplemente pues hacer cordones de raíz. Es muy fácil. Solo tendríamos que dar pequeñas vueltas así cercanas al agujero, simplemente pues, cada vez tapando más. Y por cada cordón que hagamos tenemos que ir quitándole la escoria poco a poco y seguir. Y luego al final pues se nos quedará como un pegotillo de hierro, por así decirlo. Entonces tendríamos que pasarle la lija para ver si se nos ha quedado bien la pieza. Con eso simplemente ya tendríamos un agujero tapado. Bueno, pues vamos a explicar cómo funcionaría la remachadora. Que lo primero que deberíamos de hacer sería hacer un agujero con un taladro, ¿no? En este caso utilizaríamos una broca de metal, ya que a lo que le queremos hacer el remache es de metal, vaya. Y le daríamos vuelta hasta conseguir el agujero y hacer el remache, que es lo que vamos a enseñar ahora mismo. Con esto es con lo que vamos a hacer el remache y esto es la remachadora. Colocaríamos la pieza dentro, haría presión para que se quedara sujeta, lo meteríamos en el hueco que lo queremos hacer y avisó, loco, que no me salía del final. No, tuve un remache en la puta vida. Bueno, aquí nos despedimos Ismael y Ángel, los soldadores del instituto, y muchas gracias. Esperamos que os haya gustado.